formación de respuesta inflamatoria, ¿no? Vamos a comenzar con la infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias o la infección del tracto urinario es una entidad de las más frecuentes que se da en gestantes en un 5 a 10% de las gestantes durante el primer trimestre de gestación. Puede repercutir entre la salud materna como en la evolución del embarazo y en el feto. En algunos casos, cuando la paciente no es tratada a tiempo o cuando no recibe el control prenatal adecuado con los exámenes que se tienen que hacer, tanto de orina como urocultivos, que se tienen que hacer, se recomienda en primero, segundo y tercer trimestre para poder descartar cualquier tipo de bacteriuria asintomática, ¿no? Y evitar que la paciente pueda llegar a hacer una infección más severa, llegando a una pielonefritis, ya que estas infecciones urinarias son ascendentes, y ya vamos a ver la fisiopatología, pudiendo ocasionar tanto un problema sistémico para la madre, como puede ser después de una piel o incluso un estado de shock séptico con el posterior parto prematuro o inclusive en algunos casos óbito fetal, ¿no? Como les mencionaba, esto se da en el 5 a 10% de los embarazos. Asintomáticas van a ser entre 2 al 7%, y sintomáticos, es decir, lo que son cistitis agudas y pielonefritis. La cistitis, que nos van a dar, como lo vamos a ver más adelante, cuadros tipo una sintomatología urinaria, ¿no? Neta, disuria, colaquiuria, tenesmo vesical, que esto se va a presentar en el 1 o 2% de las pacientes. Mientras que la pielonefritis se va a presentar en el 1 o 2% de las pacientes, pero no nos da más que un cuadro de tipo urinario, una sintomatología urinaria, nos va a dar un cuadro de tipo sistémico, ¿no? Fiebre, puede haber mal estado general de la paciente también. Se va a considerar ITU a la presencia de bacterias en el tracto urinario, que pueden producir alteraciones tanto de la función materna como morfológicas. En el cultivo de orina, para hacer diagnóstico de ITU, en el cultivo de orina debe existir más de 100 unidades formadoras de colonias de un único uropatógeno en orina recogida por micción espontánea. Si encontramos en orina más de 2 gérmenes patógenos, entonces esa orina es muy probable que esté contaminada, ¿no? O si encontramos un resultado que está entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia, pero no más de 100.000, entonces también puede ser una orina que va a requerir que se repita el examen, puesto que es una orina que está contaminada, ¿ya? Más de 1.000 unidades formadoras de colonia si se recoge la orina por sonda vesical, o cualquier cantidad si es que la muestra se recoge por punción suprapúbica, ¿no? Las infecciones sintomáticas vamos a ver que son más frecuentes en las gestantes que en la mujer no gestante. Vamos a mencionar la definición de ciertas patologías de infección urinaria para poder tener en claro a qué nos estamos refiriendo y cómo vamos a diagnosticarlo y cómo vamos a manejarlo. La bacteriuria sintomática va a ser la presencia de bacteriuria significativa en una mujer sin síntomas de infección del tracto urinario. La cistitis, como le mencionaba, va a haber presencia de síntomas de la parte baja de vías urinarias, es decir, va a haber colaquiuria, disuria, ¿no? Con una bacteriuria significativa en un urocultivo. La pielonefritis aguda es más que nada una infección de la vía urinaria alta, del parénquima renal y de uno o más riñones, que se va a acompañar de fiebre, dolor en flanco, puño, percusión lumbar, escalofríos, mal estado general, náuseas y vómitos, ¿no? Se va a presentar por lo general en el último trimestre de la gestación y generalmente es secundario a cuadros repetitivos o por lo menos un cuadro de bacteriuria asintomática no diagnosticada o no tratada correctamente. La bacteriuria significativa
va a ser aquella que se diagnostica con un urocultivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, con un uropatógeno obtenido por micción limpia. Aquí les he hecho un cuadrito, o bueno, he sacado un cuadrito de la fisiopatología del tracto urinario durante el embarazo, ¿no? Y cómo va a repercutir en la mujer para que sea más frecuente en determinados periodos de la gestación la infección urinaria, ¿no? Principalmente por acción de la progesterona, que va a estar más aumentada en el primero y en el tercer trimestre de la gestación, primero por acción del cuerpo lúteo. La progesterona va a condicionar a que haya una dilatación de la pelvis renal, principalmente a predominio del lado derecho, ¿no? Lo cual no, o sea, se van a dilatar las dos pelvis renales, pero la principal es la del lado derecho. Y va a condicionar también, por ende, a una compresión uterina, del uréter por la orina, por el útero, ¿no? Esta dilatación va a ser bilateral, como les decía, pero es a predominio del lado derecho. Va a comenzar a partir de las 6 semanas. Su pico máximo va a ser entre las 22 y 24 semanas de gestación. El 90% de las pacientes va a presentar una dilatación fisiológica y que permanece hasta el momento del parto. Y esto es importante cuando veamos, por ejemplo, en algunas pacientes que por algún motivo se les hace ecografía y encontramos, ¿no?, el tema de hidronefrosis o estos términos que a veces no bien estudiados en la determinada edad gestacional, se le diagnostica como si tuviese otro tipo de enfermedad a la paciente cuando de repente es un trastorno simplemente fisiológico si encontramos un urocultivo negativo. Ya estamos viendo que fisiopatológicamente la progesterona va a tener una acción muy importante en lo que es la dilatación uretral bilateral a predominio derecho, ¿no? Y esto es normal, ¿no? La vejiga va a albergar hasta 200 mililitros de orina, va a haber como un remanente. Esto va a facilitar la persistencia de la infección urinaria. Esto va a hacer que haya un aumento del volumen vesical. Esto lo sumamos al descenso del tono vesical y uretral provocado por la acción de la progesterona, va a llevar a una éstasis o reflujo uretrovesical con la consecuente pielonefritis de no recibir tratamiento la paciente, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? Bueno, continuamos. Volvemos a hacer un recordatorio. Hablábamos que en el primer trimestre, principalmente y en el último, la progesterona, el cuerpo lúteo, que va a ser mantenido por acción de la progesterona, va a ocasionar una hiperemia del trígono, debido a que disminuye el tono y la contractibilidad de la musculatura lisa de la vejiga y de otros órganos. Esto a su vez va a reducir el peristaltismo vesical, que va a ser más predominante en el segundo mes de gestación. A su vez, esto va a ocasionar una atonía hacia el 7º, 8º mes, y esto va a condicionar a que se favorezca la adherencia de germen, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un estancamiento de la orina, ya que no hay una contractibilidad adecuada vesical, va a haber un remanente de orina que siempre va a quedar, un estancamiento de orina que siempre va a quedar en la vejiga. Entendamos que la infección urinaria principalmente es ascendente, ¿no? En casos excepcionales, en casos menos frecuentes o mínimos es de tipo hematógena, dependiendo del tipo de germen, pero este estancamiento de la orina va a ocasionar un reflujo vesicouretral y esto va a condicionar a la infección urinaria. En cuanto a la epidemiología, las infecciones del tracto urinario van a constituir una complicación médica más frecuente durante el embarazo, como ya lo habíamos mencionado, entre el 5 a 10%. Un 20 a
40% de las bacteriurias asintomáticas no tratadas van a evolucionar a una pielonefritis, mientras que un 3% de las que son tratadas pueden o evolucionan a una pielonefritis, ¿no? Vamos a ver también que hasta el 50% de las mujeres con clínica de cistitis van a tener un urocultivo negativo. En estos casos se va a denominar un síndrome uretral agudo o cistitis abacteriana y está asociado generalmente a una infección por clamidia. Nuevamente vemos el tema ascendente, ¿no? O sea, la infección de tipo ascendente. Hasta un 70% de las pielonefritis agudas durante la gestación van a estar precedidas por una bacteriuria asintomática, ¿no? Y una correcta erradicación de la bacteria asintomática durante la gestación va a reducir en un 80% la evolución a una pielonefritis aguda. La pielonefritis va a ser más frecuente en la segunda mitad del embarazo. 4% se va a dar en la primera mitad, en el primer trimestre, 67% en el segundo y tercer trimestre y 27% en el puerperio. Los datos que yo les estoy repitiendo a veces de repente reiteradas veces va a ser porque de repente podrían ser son importantes que ustedes las graben y que podrían ser algunas de las preguntas del examen, ¿no? Bueno, aproximadamente el 33% de las pacientes con bacteriuria asintomática tratadas correctamente tendrán una recurrencia durante el embarazo. Igualmente sucede con la cistitis y 25% de las pacientes con pielonefritis aguda podrían tener recurrencia. Mujeres que puedan tener un urocultivo negativo. En el primer control, solo 1 a 1.5% adquirirá bacteriuria asintomática más adelante. Por esto no se recomienda urocultivo de control posterior si tuvo ya un urocultivo inicial negativo. En cuanto a la etiología, los gérmenes que son más frecuentes en las infecciones urinarias en gestantes van a ser los bacilos gram negativos. Y dentro de los gram negativos, el más frecuente es el E. coli, que se presenta en un 80-90% de los casos, y una enterobacteria, ¿no? Que eso lo encontramos en ese. El segundo agente más frecuente es la Klebsiella y Enterobacter, el tercero es el Proteus. Y dentro de los cocos gram positivos, el más frecuente es el Streptococcus agalactiae. Se menciona que si se encuentra durante el embarazo se debe dar profilaxis antibiótica, ¿no? Para poder prevenir que no haya una sepsis neonatal. Los factores de riesgo que se asocian a la infección del tracto urinario, como primer factor de riesgo vamos a tener una infección urinaria previa, o como les decíamos, una bacteriuria asintomática previa a la gestación, un estado socioeconómico bajo, pacientes con hemoglobina drepanocítica. Esto se da frecuentemente en pacientes de raza negra, ¿no? Diabetes mellitus y diabetes gestacional. Pacientes con vejiga neurógena. ¿Por qué? Porque la vejiga neurógena o neurogénica con cálculos renales va a ocasionar, como mencionábamos, incrementa o favorece el incremento de la éstasis vesical, uretrovesical, y esto va a generar que se produzca la infección de vías urinarias, porque siempre va a quedar un remanente en vejiga, un remanente de orina en vejiga. Como mencionábamos, generalmente es mayor de 200 mililitros. Otro factor asociado es pacientes que tienen multiparidad y en pacientes con inmunodeficiencia. Las formas clínicas,
vamos a tener que pueden ser infecciones de tipo asintomática, de acuerdo a la clínica pueden ser asintomática, la bacteriuria asintomática, o pueden ser sintomáticas como la cistitis y o la pielonefritis. La vía de contaminación, como mencionábamos, más frecuente va a ser la ascendente, por lo cual es más frecuente la infección a nivel de vejiga que a nivel de riñón, ¿no? La vía de entrada o la vía de entrada de infección puede ser ascendente, como mencionamos que es la más frecuente, hemática, que generalmente es la vía del Streptococcus galactiae, que lo vamos a ver más adelante, linfática o por continuidad. La bacteriuria asintomática se diagnostica por la presencia de bacterias en orina. Va a haber ausencia de síntomas, como su nombre lo dice, asintomática, ausencia de síntomas. Vamos a encontrar como un hallazgo de repente en nuestro primer control prenatal, en los exámenes que pedimos de rutina, un urocultivo mayor de 100 colonias por campo. La incidencia va a ser de 2 a 7%, ¿no? Esta bacteriuria asintomática generalmente se detecta en las primeras semanas de gestación, en el primer control, en el primer urocultivo de control. 20 a 40% de estas bacteriurias asintomáticas no tratadas van a evolucionar a una pielonefritis, ¿no? 70% de los casos de pielonefritis van a estar precedidos entonces por una bacteriuria asintomática. La erradicación o el tratamiento adecuado de la bacteriuria asintomática durante la gestación va a reducir en 80% la evolución a una pielonefritis. Los criterios diagnósticos, ya hemos mencionado un urocultivo, que se debe realizar un urocultivo sistemático entre las 12 y 16 semanas en el primer control en el 80% de los pacientes. Un urocultivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por campo de un germen patógeno, que no hayan signos clínicos de infección urinaria y leucocitaria. Los gérmenes más frecuentes ya mencionamos, gram negativos, E. coli, seguido de Proteus mirabilis. Se recomienda, o qué recomendaciones se tiene acerca de la muestra. Si la muestra está entre 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonia o cultivos polimicrobianos, hay que repetir la muestra teniendo las condiciones adecuadas de asepsia para que no haya contaminación. La presencia de más de una especie de bacterias que normalmente no causan bacteriuria asintomática van a indicar que hay una contaminación. Por ende, debe repetirse también la muestra. No van a ser válidos para hacer el diagnóstico el estudio microscópico de orina o el examen simple de orina ni la tira reactiva. Se va a hacer un urocultivo para Streptococcus galactiae. Si en caso se menciona o no saliera positivo, así la paciente esté sintomática, siempre se le va a dar profilaxis antibiótica intrafágica. Para la toma de muestra debe tenerse en cuenta lavarse las manos y los genitales externos con agua y jabón. Debe ser la primera micción de la mañana, no se debe tocar los labios, se debe despreciar la primera parte de la orina y tomar la muestra del segundo chorro de micción, y se debe enviar al laboratorio antes de las primeras 24 horas. Mientras más pronto se envíe, menor posibilidad de contaminación. Las complicaciones que va a tener la bacteriuria durante el embarazo van a ser tanto sobre la madre como sobre el feto. Las complicaciones que van a tener sobre la madre pueden ser una pielonefritis aguda, parto pretérmino, anemia, preeclampsia y enfermedad renal crónica en casos donde no han sido tratados por muchos meses. Y sobre el feto puede haber prematuridad,
morbimortalidad materno-fetal. Les hablaba que cuando no se trata estas infecciones, estas pielonefritis, pueden ocasionar una infección tan severa que puede llegar la paciente a estados de shock séptico e incluso estados severos de infección, y esto puede llevar a la muerte intraútero del feto, o el óbito fetal, ¿no? Bajo peso al nacer y retardo de crecimiento. El manejo va a ser dirigido al germen causante de la infección. Se selecciona el antibiótico que va a ser el que sea menos tóxico para el feto, ¿cierto? Se evita los antibióticos que sean resistentes de acuerdo al examen de urocultivo. La selección del antibiótico se va a realizar de acuerdo a la tolerancia, a los costos, a la exposición previa, que la paciente haya tenido exposición previa o haya tomado el antibiótico en algún momento, que tenga susceptibilidad conocida y dependiendo de la categoría del riesgo para el feto. La duración del tratamiento no debe ser menor de 7 días, ¿no? Se ha visto que la recurrencia con esquemas cortos, menores de 7 días, va a favorecerla que se vuelva a producir el cuadro, ¿no? El tratamiento de infección de vías urinarias bajas es ambulatorio. Y el tratamiento parenteral generalmente se realiza si hubiera intolerancia o resistencia a la medicación por gluten. De acuerdo al nivel de complejidad, el manejo puede ser de forma ambulatoria, puede ser no, el manejo de bacteriuria asintomática va a ser de forma ambulatoria, como decíamos, salvo que haya una resistencia a los medicamentos que sean por vía oral, ¿no? El tratamiento va a ser dirigido al germen que aislemos durante el urocultivo y a la sensibilidad del antibiograma. De primera elección, en estas pacientes utilizamos la nitrofurantoína, ¿no? En una dosis de 100 miligramos cada 6 horas. No se usa o su uso se ve disminuido entre las 37 y 42 semanas, 42 semanas de gestación, y durante el trabajo de parto por el riesgo de anemia hemolítica en el recién nacido, con la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. En caso de estar pasadas las 37 semanas o pasadas las 36 semanas o en estado de puerperio, se recomienda, o de trabajo de parto, se recomienda mejor utilizar las cefalosporinas de primera o segunda generación. Vía oral tenemos, por ejemplo, la cefalexina, que la utilizamos en dosis de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, ¿no? O en su defecto la amoxicilina con ácido clavulánico cada 8 horas por 7 días. El trimetoprim sulfamethoxazol por lo general no se recomienda en primer trimestre ni en segundo. En realidad, por lo general ya no se recomienda su uso porque hay un alto riesgo de teratogenicidad, ¿no? Como mencionábamos, la terapia antibiótica de 3 días o menos ha demostrado ser efectiva como la de 7 días en mujeres que no son gestantes, pero en las embarazadas se ha visto que los tratamientos de menos días, generalmente la paciente presenta recidiva, por lo cual en la gestante sí está recomendado el tratamiento para la bacteriuria asintomática o infecciones urinarias por un periodo de 7 días. Las pacientes que tienden a tener bacteriurias recurrentes pueden recibir una supresión continua de antibióticos y para esto utilizamos generalmente la nitrofurantoína en una dosis de 100 miligramos antes de acostarse por el resto del embarazo como profilaxis, ¿no? Otro de los cuadros de infección urinaria, vamos a tener la cistitis. La cistitis durante el embarazo se va a considerar una infección urinaria primaria
porque se va a desarrollar a partir de una bacteriuria asintomática. Se va a presentar en el 1.5% de los embarazos. La orina puede presentarse de un aspecto turbio y generalmente esto va a ser por la presencia de leucocitos en gran cantidad. En cuanto a la clínica, la paciente va a presentar urgencia urinaria, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, ocasionalmente hematuria, piuria y orina con mal olor. Como ustedes ven, son netamente, las cistitis son síntomas de tipo urinario, ¿no? El diagnóstico, al igual que en la bacteriuria asintomática, se va a dar, perdón, el diagnóstico, a diferencia de la bacteriuria asintomática, que se da principalmente por un urocultivo o con una paciente sin síntomas, en este caso se va a dar principalmente el diagnóstico por el cuadro clínico de la paciente. Se debe incluir también un urocultivo que tenga por lo menos 100.000 unidades formadoras de colonia de un uropatógeno. Las pacientes que puedan tener sintomatología urinaria, pero no hay evidencia de infección, o sea, el examen de urocultivo es negativo, van a considerarse como un síndrome uretral agudo y por ende van a recibir tratamiento. Los exámenes auxiliares, como mencionábamos, el urocultivo es el método estándar, ¿no? Y los valores entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia o polimicrobianos, debe repetirse la prueba, nuevamente les menciono porque podría haber contaminación. El tratamiento de la cistitis es ambulatorio, puede iniciarse de forma empírica, es similar a lo de la bacteriuria, entonces generalmente lo que iniciamos es con nitrofurantoína, vuelvo a repetir, y esto se utiliza hasta las 36 semanas, a partir de las 37 hasta el final del embarazo y el intraparto, no por el riesgo de anemia hemolítica, y de no poder utilizar este medicamento, podemos utilizar las cefalosporinas de primera generación, seguido de ser resistente, podríamos utilizar una asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, que también va bien, ¿no? Otra de las entidades, y es que es la más severa consecuencia de las infecciones de vías urinarias, es la pielonefritis. La pielonefritis va a ser la infección bacteriana del parénquima y del mesénquima renal, ¿no? De la pelvis y del resto del sistema urinario, vejiga, uretra, ¿no? La incidencia va a ser del 1 a 2%. La tasa de recurrencia en el mismo embarazo va a ser hasta del 18%. Y el factor predisponente más importante es una bacteriuria asintomática. La frecuencia se va a encontrar aumentada en gestantes debido a las causas inmunológicas que ya mencionamos, hormonales, que es por acción de la progesterona, y local, por contaminación ascendente. Los gérmenes más frecuentes tenemos los gram negativos aerobios, el E. coli en un 70%, Proteus seguido de Pseudomonas, ¿no? Y los gram positivos tenemos estreptococos beta-hemolíticos y el estafilococo dorado. Vamos a ver también que los gérmenes habituales de la uretra que se arrastran por la orina en el chorro inicial van a ser el corinobacterio y el estafilococo aureus. O sea, si encontramos estos gérmenes, generalmente es por contaminación urinaria.
La mayoría de las pielonefritis se van a presentar al término del segundo y durante el tercer trimestre de gestación. La clínica va a haber disuria, polaquiuria, tenesmo. Principalmente lo que va a diferenciar con los otros cuadros de infecciones urinarias tipo cistitis o bacteriuria sintomática de la pielonefritis va a ser que en la pielonefritis vamos a encontrar una fiebre que va a ser de aparición brusca, ¿no? Más de 39 grados, que va a ceder posterior a 48 horas de tratamiento. En casos muy severos puede haber incluso compromiso sistémico, ¿no? Es importante que toda paciente que ingresa a hospitalización, porque estas pacientes con pielonefritis, el manejo, a diferencia de los otros que eran ambulatorio, es por lo general intrahospitalario. ¿Por qué? Porque se tiene que hospitalizar la paciente porque podría hacer cuadros severos tipo shock séptico, como les decía, y óbito fetal. Entonces, hay que tener cuidado con estas pacientes y siempre que las hospitalicemos es conveniente evaluar los criterios de SOFA para poder ver si la paciente tiene criterios para pensar en un shock séptico. La exploración física, vamos a encontrar una perfunción lumbar positivo, va a haber dolor a la presión de ambas fosas ilíacas y al tacto vaginal podría haber una amenaza de parto prematuro, ¿no? Es recomendable solicitarle a la paciente durante su estadía porque el tema de la infección puede provocar irritabilidad y contracción uterina y por ende podría provocar un parto pretérmino. Es por tanto, o una coriomionitis. Es por tanto que es importante durante su estadía, si tiene la paciente dolor, irritabilidad uterina, solicitarle una ecografía transvaginal para medir longitud de cervix seriado y poder ver que no esté avanzando a un trabajo de parto, ¿no? Y qué tanto riesgo tienen para avanzar a un trabajo de parto. El diagnóstico, similar a los demás, un urocultivo positivo, ¿no? Un hemograma con desviación izquierda, un hemocultivo en caso de fiebre persistente y una radiografía de tórax en caso de disnea o de taquipnea, ¿no? Va a haber un incremento, como les decía, de la mortalidad tanto de la madre como para el feto, ¿no? En la madre, como les mencionaba, puede producirse shock séptico y muerte, puede presentarse una insuficiencia renal crónica, anemia, preeclampsia y hasta eclampsia. En el feto puede presentarse un bajo peso al nacer, una infección pretérmino y un aumento de la mortalidad perinatal. Va a haber todo esto se va a incrementar porque va a haber contaminación de los anexos ovulares, como puede ser de las membranas, tipo una coriomionitis o un RP. El tratamiento, mencionábamos que el tratamiento en estos casos de pielonefritis va a ser hospitalización, ¿no? Se hace una exploración obstétrica, se tiene que realizar un tacto vaginal, monitoreo de latidos cardíacos fetales, dinámica uterina. Como les mencionaba, la infección es más severa y si esto podría avanzar a un shock séptico, definitivamente hay que evaluar los latidos del bebé y el estado general de la paciente, hemodinámicamente hablando, ¿no? Las funciones vitales, ¿no? Si vemos casos severos de fiebre, si no se da tratamiento, un mal estado general, consideremos en esta paciente hacer un seguimiento con hemograma, con PCR, ¿no? Para poder estar al tanto de la infección. Hay que solicitarle también para ver cómo va el crecimiento del bebé, porque les mencionábamos que puede haber un retardo de crecimiento por la infección, dependiendo de cuándo empezó la infección y cuándo se inició el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, hay que solicitar una ecografía obstétrica, como les decía, un hemograma. En el hemograma está la hemoglobina para poder ver que no hay anemia, ¿no? Se debe realizar también pruebas de función renal.
un examen completo de orina, un urocultivo previo al tratamiento antibiótico, ¿no? Generalmente en las pacientes las hospitalizamos y obviamente como el urocultivo demora unos 4 o 5 días o entre 3 o 5 días para esperar que crezca algo, con un examen de orina positivo y le realizamos el urocultivo, vamos iniciando el tratamiento dirigido hacia el germen más frecuente, que en este caso son gram negativos aerobios como el E. coli, ¿no? Y mientras esperamos el resultado del urocultivo, ¿no? Se debe realizar también una hidratación parenteral, ¿no? Y el balance hidroelectrolítico, ¿no? Si hay fiebre, se debe utilizar antipiréticos y medios físicos también. Como les decía, el tratamiento de inicio al hospitalizar es empírico, mientras va saliendo el resultado del urocultivo. El tratamiento es por 10 a 14 días, a diferencia de las cistitis y de la bacteriuria, que era de 7 días, ¿no? Se utiliza generalmente de primera elección las cefalosporinas de primera y segunda generación endovenosa. Podemos utilizar la ceftriaxona, actualmente lo utilizamos 2 gramos cada 24, o la cefazolina 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas. De tener riesgo, de ser alérgica a la paciente a cefalosporinas o a penicilinas, podemos utilizar aminoglucósidos tipo la micacina, 15 miligramos por kilogramo por día endovenoso. Entendamos que estas pacientes, generalmente la pielonefritis se va a presentar en el tercer trimestre. Hay que evaluar el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad si se presentara antes, ¿no? Durante el primer o segundo trimestre no es recomendable utilizar aminoglucósidos. La cefazolina, como mencionábamos, se puede utilizar de 1 a 2 gramos cada 8 horas, más gentamicina, ¿no? En algunos pacientes que tengan cuadros más severos podríamos utilizar esa asociación. Si vemos que de repente en 48 horas no se dio la fiebre. Si la fiebre persiste por más de 72 horas, hay que considerar que puede haber una resistencia bacteriana, puede haber un problema de litiasis, un absceso perirrenal, una celulitis intrarrenal u otras infecciones, ¿no? Lo recomendable aquí ya es pedir una ecografía renal y una interconsulta con el urólogo, ¿no? Si el paciente permanece ya afebril por más de 48 horas, con los antibióticos endovenosos podemos pasar a vía oral, ¿no? Por 14 días más y darle de alta. Se debe realizar un urocultivo de control 1 a 2 semanas después de terminado el tratamiento. En las pacientes que presentan cuadros recurrentes de bacteriuria significativa van a recibir, como les decía, una supresión continua de antibióticos con nitrofurantoína 100 miligramos antes de acostarse hasta que termine el embarazo. Como les mencionaba, el tratamiento de primera elección son las cefalosporinas de primera y segunda generación. Sus ventajas son que tiene buenos niveles en orina y baja toxicidad, tiene buena tolerancia, cubre bien para gram positivos, tiene gran cobertura también para gram negativos y se puede administrar por ende durante el embarazo, ¿no? La desventaja es que va a haber que la resistencia a las cefalosporinas va a ser más del 60-70% en enterobacteria y cuando pasamos del endovenoso a oral no va a ser fácil por el tema de las dosis, ¿no? Las dosis pues, son mucho más elevadas por vía endovenosa. Son las ventajas y desventajas de la nitrofurantoína, ¿no? Las conclusiones, vamos a tener uno, las gestantes con bacteriuria asintomática presentan mayor riesgo de pielonefritis que la población no gestante. La infección urinaria conlleva a un mayor riesgo de parto pretérmino, recién nacidos con bajo peso y aumenta la morbimortalidad perinatal. La existencia de pielonefritis
aguda en gestante va a implicar un riesgo de bacteriemia que va a un mal pronóstico fetal, ¿no? Si se trata adecuadamente y a tiempo, las bacteriurias asintomáticas en la gestante, se disminuye la posibilidad de complicaciones hacia una pielonefritis y un probable shock séptico e incremento de la mortalidad perinatal. La sensibilidad se ha reportado una sensibilidad alta a las cefaloporinas de primera y segunda generación. La resistencia a las quinolonas se encuentra en un 20 a 40%, fuera de que no se usa generalmente, no se utiliza, no se administra en pacientes gestantes por su toxicidad fetal. ¿Alguna pregunta sobre el tema de infección urinaria para pasar al siguiente tema? Ya. Cuando hablamos de Streptococcus galactiae, mencionábamos que el tratamiento de elección era con la nitrofurantoína, ¿no? La dosis que siempre utilizamos. Pero cuando es profilaxis, o sea, en caso de pacientes que encontremos Streptococcus galactiae, como les mencionaba, en una edad gestacional mayor de 37 a 42 semanas, no es recomendable utilizar nitrofurantoína. Podemos utilizar cualquier otro medicamento, como por ejemplo la amoxicilina asociada a clavulánico, ¿no? Si encontraríamos Streptococcus galactiae en urocultivo. Como profilaxis, podemos utilizar hasta antes de las 37 semanas la nitrofurantoína de 100 miligramos al acostarse en la noche. Doctora, ¿y las indicaciones en toda gestante o cuando hay bacteria asintomática? Claro, el tratamiento, o sea, lo ideal es hacer el diagnóstico. Para eso los pacientes, lo ideal es que en su primer control prenatal, que debe ser en el primer trimestre, por eso mencionábamos, entre las 12 a 16 semanas se debe pedir todos los exámenes de control prenatal que incluyen un urocultivo. Si la paciente no tiene síntomas, pero el urocultivo es positivo a un determinado germen, que como hemos visto es más frecuente, los anaerobios, los gram negativos anaerobios y coli, entonces nuestro tratamiento va a ir dirigido hacia eso. Empezamos con, como me habíamos mencionado, puede ser cefalosporinas de primera generación, nitrofurantoína, e incluso en algunos, en las clínicas de Barcelona mencionan un tratamiento, si bien la bibliografía que hemos cogido es de acuerdo a protocolos los tratamientos, y nos mencionan de acuerdo a esta bibliografía que se ha visto que es más favorable los tratamientos por 7 días y no los cortos. También se ha visto que como ya hay mucha resistencia a cierta medicación, actualmente, por ejemplo, también están manejando, y va muy bien, la fofomicina en gestantes en dosis únicas, ¿no? Usan 2 a 3 gramos por día. Y también se ha visto que, bueno, que tiene buen efecto, ¿no? Para las que son resistentes a los otros tratamientos. Gracias, doctora. Ya vamos a pasar a la siguiente cosa. Infección de sitio operatorio, si no hubiera ninguna pregunta sobre el tema anterior, si les quedó todo claro. Bien. Entonces vamos a continuar con lo que es infección de sitio operatorio. Les voy a mandar las diapositivas, como les decía, con la delegada. Lo que quiero que les quede claro principalmente son los conceptos de bacteriuria, los conceptos y la diferencia entre lo que es una bacteriuria asintomática, una cistitis, y la pielonefritis, que es el estadio, digamos, más severo de una infección urinaria, que como vemos, por lo general va precedida de una bacteriuria asintomática, ¿no? No diagnosticada en su momento, ¿no? Y que no recibió tratamiento. Es importante que tengan en cuenta, porque es de todos estos temas, el que más van a tratar o más frecuente va a ser la infección urinaria en gestantes, y que va a generar mucha resistencia y que puede llevar, como hemos visto, a riesgos de mortalidad perinatal. Entonces, eso de ahí, la acción de la progesterona a nivel de la musculatura lisa, tanto de la vejiga,
qué efectos va a tener a nivel de los uréteres, ¿no? Qué efectos va a tener a nivel de la contractibilidad, el descenso y el remanente vesical que va a quedar y que va a favorecer la infección por vía ascendente, ¿no? Entonces, todo eso, por favor, lo primero es lo que son los medicamentos. ¿Cuál es el de primera elección? Si la paciente es alérgica a cefalosporinas, ¿qué otro medicamento utilizan en uno o en otro de los cuadros? ¿Cuáles son los que deben hospitalizarse? ¿Cuáles son los que el tratamiento es ambulatorio? ¿No? ¿Y cuáles son los efectos adversos de ciertos medicamentos a determinada edad gestacional? Que es lo que hemos mencionado. Bueno, vamos a tratar ahora lo que es infección de sitio operatorio. Vamos a avanzar un poco más rápido porque ya viene la doctora Porturas para las 9, 9:30. Entonces, lo que es infección de sitio operatorio es netamente lo que sería operatorio, ¿no? Va a ser la secreción purulenta en el sitio donde se ha realizado la incisión quirúrgica. Puede ocurrir dentro de los primeros 30 días, es más frecuente dentro de la primera semana, o si se ha dejado un implante, puede presentarse hasta dentro del primer año. La infección del sitio operatorio generalmente puede ser de dos tipos, incisional o de órgano. La incisional puede ser superficial o profunda, y la de órgano o espacio es cuando compromete parte de la anatomía que tiene que ver con la cavidad, que haya sido manipulada durante el procedimiento quirúrgico. La incisional, les mencionaba, puede ser superficial cuando compromete piel y tejido subcutáneo, y profunda cuando compromete fascia o músculo, ¿no? Los criterios para definir una infección de sitio operatorio superficial va a ser una secreción purulenta de la incisión, con o sin confirmación del cultivo de laboratorio. La identificación de microorganismos aislados en un cultivo obtenido, al menos uno de los siguientes signos o síntomas como puede ser edema, dolor, calor, eritema, o que la incisión superficial esté abierta, ¿no? Y el diagnóstico de ISO superficial realizado por el cirujano o el médico tratante. La infección de un punto, secreción confinada a uno de los puntos. Una herida por arma cortopunzante infectada se informa como una infección de piel o tejidos blandos dependiendo de la profundidad. El informe de la infección de episiotomía como infección de tracto genital. No informe de ISO superficial la infección de quemaduras. Infección del sitio operatorio profundo. Va a ser la secreción purulenta profunda a la incisión, que no compromete órgano y espacio, pero sí compromete fascia, aponerosis y músculo. Va a haber una dehiscencia de la incisión profunda o abierta, ¿no? Puede presentar signos como uno o más como fiebre mayor de 38 grados, dolor localizado. Va a haber una hipersensibilidad en la zona quirúrgica, en la zona de la incisión, y se realiza un cultivo de la herida, ¿no? Puede haber un absceso también u otra evidencia de infección que involucre la incisión profunda detectada al examen directo, histología o de radiología, ¿no? Y el diagnóstico se hace generalmente por el cirujano o por el médico tratante. La infección va a involucrar cualquier parte del cuerpo, excluyendo la piel, fascias y capas musculares abiertas, manipuladas durante el procedimiento quirúrgico y presencia de al menos uno de los siguientes hallazgos. Uno puede ser secreción purulenta por un DREN en la herida quirúrgica o en la cavidad. Microorganismos aislados en cultivo de líquido de tejido, órgano o cavidad. Y hallazgos de un absceso u otra evidencia de infección del órgano o espacio, por medio de la visualización directa al reoperar o el examen histopatológico o radiológico. Y el diagnóstico lo hace generalmente el cirujano o el médico tratante. La microbiología de la infección de órgano o espacio va a ser más frecuente el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativo, enterococos y E. coli. La contaminación microbiana generalmente se va a dar antes de que se produzca la incisión en sitio operatorio, ¿no? Y el riesgo de la infección va de acuerdo a la siguiente relación. La dosis de la contaminación bacteriana por la virulencia va a ser igual al riesgo de ISO, ¿no?
Se ha demostrado que si un sitio quirúrgico se contamina más de 105 microorganismos por gramo de tejido, va a ser mayor. Puede ser menor cuando hay material extraño en el sitio operatorio. Vemos acá una relación de los tipos de cirugía, los microorganismos causales, ¿no? Y en ginecobstetricia, cuáles son los gérmenes más frecuentes, ¿no? Generalmente son los gram negativos. Los factores de riesgo que influyen para la infección del sitio operatorio van a ser la edad, el estado nutricional, la obesidad, la diabetes, fumar, la respuesta inmune alterada, colonización por microorganismos, tiempo de estancia operatoria, duración del lavado quirúrgico, antisepsia de la piel, duración del procedimiento quirúrgico. A más tiempo operatorio, mayor riesgo de infección. La profilaxis antibiótica, la presencia del material contaminante en el sitio quirúrgico y la técnica quirúrgica utilizada. El rasurado antiguo, aunque ha habido mucha controversia en el tema del rasurado. Para resumir esto, en realidad lo que se ha visto es que el rasurado con la máquina de afeitar incrementa el riesgo de infección si este se realiza, incrementa el riesgo versus si este se realiza por otras técnicas depilatorias, ¿no? Por ejemplo, se habla que si se utilizaría la máquina que es para cortar cabello, el riesgo de infección sería con la máquina, ¿no? Se encontró también que cuando se realiza el rasurado inmediatamente antes de la cirugía, va a ser menor el riesgo que cuando se realiza el rasurado 24 horas antes de la cirugía. Es por tanto que por eso generalmente se le dice, el paciente llega y se la rasura inmediatamente antes de la cirugía, ¿no? Por lo general. Los criterios de clasificación para las incisiones quirúrgicas según el riesgo o grado de contaminación puede ser una limpia. Esta va a ser en cavidades cerradas, sin drenes, sin traumas, sin inflamación ni fallas de la técnica ni asepsia. Contaminada cuando haya apertura del aparato genitourinario en ausencia de un urocultivo positivo, aperturas de vías respiratorias o del tubo digestivo dentro de buenas condiciones y sin contaminación. Apertura de orofaringe y vías biliares en ausencia de infección. Tenemos la herida contaminada y la herida sucia también. La herida contaminada es cuando hay apertura del tracto biliar, genitourinario, presencia de bilis u orina infectada, ¿no? Contaminantes infectantes en el tubo digestivo, fallas de la técnica y asepsia, o intervenciones en presencia de inflamación o de pus. Por ejemplo, tenemos pacientes con apendicitis. En casos severos de apendicitis donde hay peritonitis y plastrón apendicular, va a haber un aumento podemos encontrar hasta pus en cavidad, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en pacientes que tienen una sepsis complicada, también podemos encontrar masas o abscesos, y a veces estos abscesos, al momento de ingresar, como producen adherencias y se pegan a las paredes, podría perforar colon o podría perforarse y la pus caer en cavidad, ¿no? Siendo ya una cirugía de tipo contaminado. Y la sucia es cuando ya de repente esto ya se ha producido durante la cirugía, o sea, mucho antes de la cirugía, este proceso infeccioso va a generar tejidos desvitalizados, ¿no? Con inflamación bacteriana, pus. Vamos a encontrar también de repente contaminación fecal o de cuerpos extraños. La cesárea está considerada como un procedimiento contaminado. Existe como precedente un trabajo de parto o una ruptura de prematura de membrana. Y es aséptico, o sea, es una cirugía limpia cuando no se presentan estos dos eventos. En las cesáreas, el agente más frecuente que se aisló fue el Staphylococcus coagulasa negativo. El antibiótico de elección en la operación de cesárea podría ser, generalmente usamos las cefalosporinas de primera generación en dosis única. Podría ser ceftriaxona 1 o 2 gramos endovenosos, dosis única, que se debe colocar
por lo menos unos 30 minutos, unos 15 a una hora antes de la cirugía. En caso de que la paciente de repente sea alérgica a las penicilinas, se puede utilizar clindamicina o eritron, ¿no? Y en algunos otros casos podemos utilizar también la ampicilina en dosis única de 2 gramos. Mencionaba que el tiempo de administración del antibiótico profilaxis debe ser entre 15 a 60 minutos previo a la incisión. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Y endometritis y mastitis, ¿ya? Vamos a ver que la sepsis materna es poco frecuente en países desarrollados, pero en nuestro país es un poco más incrementado que el dato que le vamos a dar, donde la incidencia va a ser en países desarrollados del 0.1-0.3%. Y el de mayor riesgo va a ser en el periodo puerperal. Se ha visto que estos pacientes generalmente van a ingresar a UCI, ¿no? La sepsis va a explicar más o menos 1/3 de las muertes maternas y hasta 15% de los ingresos obstétricos a UCI, ¿no? Unidad de cuidados intensivos. Tenemos el síndrome, hay que hacer una diferenciación entre el síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis y shock séptico. El síndrome de respuesta inflamatoria es una respuesta adaptativa que puede incluir leucocitos de la paciente a un agente microbiano o infeccioso, ¿no? Que no tiene por qué llevar a disfunción orgánica ni posteriores complicaciones. La sepsis es una disfunción ya orgánica, ¿no? Potencialmente letal, que se presenta en una paciente que tiene infección. Y esto se va a deber a un desequilibrio entre los agentes pro y antiinflamatorios que va a implicar la destrucción de los tejidos. La mortalidad va a ser entre el 10 a 40%. El shock séptico es una situación grave, ¿no? En la que las alteraciones celulares, metabólicas, va a haber acidosis, va a haber hiperlacemia. Es por eso que en estas pacientes ya el manejo es incluso con agas, una hidratación, como mencionamos, reposición hídrica, ¿no? En algunos casos se requiere agente vasopresor. La mortalidad va a ser mayor del 40%. Vamos a encontrar también que el 50% de las infecciones en gestantes y puérperas que evolucionan a sepsis son de origen genital. Puede ser endometritis, cordiomonitis, infección de herida quirúrgica, aborto séptico o del tracto urinario hasta en 1/3, como la pielonefritis, del tracto respiratorio en otro tercio, como las neumonías. El origen más frecuente de esas infecciones es polimicrobiano. El germen más frecuente es el E. coli, junto con el estreptococo hemolítico del grupo A, van a constituir hasta el 40% de las infecciones que evolucionan a sepsis, shock y muerte. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se va a diagnosticar por la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas. Temperatura mayor de 38 o menor de 35 medida en 2 ocasiones separadas de 4 horas. Una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto o 90 en porfelio con una separación de 4 horas. Una frecuencia respiratoria mayor de 20, también medida en 2 ocasiones con una separada por 4 horas. Y leucocitos mayor de 17.000 o menor de 4.000, medidos en 2 ocasiones. La sepsis, vamos a sospechar de sepsis ante la presencia de alguno de estos parámetros que se encuentre alterado, ¿no? Por ejemplo, una presión arterial sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 120, respiratoria mayor de 24, saturación basal que puede ser menor de 95%, oliguria, hiperglucemia, agitación materna, confusión y compromiso, ¿no? de Glasgow. El diagnóstico de sepsis lo hacemos entonces bajo la presencia de 2 o más de estos signos. Tipo hipoxemia, ¿no? Puede ser coagulación, las plaquetas menores a 150.000,
es válido un solo valor si es menor de 100.000. Con el compromiso hepático, ¿no? La bilirrubina total está entre 1.2 y 1.9, la presión arterial media menos de 70, va a haber una alteración de conciencia, un Glasgow de 13 a 15, y va a haber un compromiso también que puede ser renal. Hablamos de shock séptico en presencia de dos de los siguientes criterios a pesar de una reposición hidroelectrolítica, ¿no? Puede haber una hipotensión persistente o un aumento de lactato más de 2 milimoles por litro. Las pruebas complementarias, un hemograma, perfil renal, perfil hepático, pruebas de coagulación, lactato en sangre, hemocultivo, urocultivo y gases arteriales. El manejo, como les mencionaba, hidratación, drogas vasoactivas tipo la noradrenalina, antibiótico-terapia, profilaxis tromboembolítica, un control de glicemia y profilaxis de úlceras por estrés. Pasamos a lo que es la endometritis puerperal, que es una infección uterina durante el puerperio que puede involucrar al adhesivo. Los factores de riesgo va a ser la vía de parto, la inmunosupresión, embarazos que no son controlados, colonización bacteriana sintomática y la ruptura prematura de membranas. Los agentes causales pueden ser polimicrobiana, todos los de acá, Streptococo, Gardnerella, Klebsiella, o infecciones monomicrobianas tipo Streptococo beta hemolítico, clamidia, gonococo o Clostridium. La presentación clínica puede ser fiebre, malestar general, hipoxemia, dolor pélvico, subinvolución uterina y loquios fétidos. Los exámenes clínicos se debe realizar igual un hemograma completo, proteína C reactiva, pruebas de coagulación, cultivo de loquio, secreción cervical y un ultrasonido transvaginal. El manejo es intrahospitalario, se realiza por vía endovenosa, se usa antipiréticos, antibiótico-terapia y se hace una limpieza quirúrgica que puede ser con ameo o con leveras cortantes. En caso de la antibioticoterapia, generalmente utilizamos la clindamicina 300 miligramos cada 8 horas, más gentamicina 200 miligramos cada 24 horas. Como les decía, la limpieza quirúrgica, que puede ser con ameo o con legras, y el esquema ambulatorio de la alta médica es con clindamicina 300 miligramos cada 12 o con amoxi y ácido fluoruránico. Ya, bueno, la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria que se va a dar entre el 1 y 3% de las mujeres en lactancia y es más frecuente en la mujer que en el hombre. El agente causal es el estreptococo beta hemolítico, el estafilococo aureus y micobacterias en otros casos. La mastitis puede ser aguda, que es la que se presenta generalmente en mujeres en estado de lactancia. Se presenta generalmente en el primer mes y va a ser una mama dolorosa, eritematosa, que se va a acompañar de fiebre. El tratamiento es con penicilina y cefalosporinas y la extracción completa de la leche. La mastitis no puerperal se da en el 90% de las fumadoras, afecta a mujeres en edad reproductiva o mayores de 60 años también. No está asociado a la lactancia, se produce en un trayecto fibroso y el tratamiento es quirúrgico. Y la mastitis granulomatosa se va a observar en menos del 1% de todas las biopsias de mama y se produce por una infección micobacteriana o de hongos. Frecuentemente se da en pacientes inmunocomprometidos. El manejo es con paños de agua caliente y fría, va a haber vaciamiento de la leche y el lavado correcto y frecuente de manos. Eso sería todo conmigo. Hemos tenido que volar al final por el tema del tiempo, pero ¿alguna duda, algo chicos, para que ya puedan empezar con la doctora? Correcto. Los dejo entonces. Muchas gracias a ustedes también. Les estoy mandando las presentaciones de Pau. Gracias.